Bueno, buenos días a todos, gracias Ale. Primero quería, antes de empezar, agradecer la posibilidad que se me da de presentar en este simposio, que representa en sí los 40 años de trabajo que tiene el servicio en el cual me estoy formando. Y segundo, también muy contento de estar en esta mesa, que es la enfermedad coronaria, que en lo personal a mí representó gran parte la elección de la especialidad que estoy aprendiendo. Y bueno, teniendo en cuenta la mesa de expertos que tenemos, que como ya dijo Ale, uno de ellos es mi viejo, para mí un lujo estar acá. Así que bueno, sin más, vamos a dar comienzo con los casos clínicos. Voy a presentar dos casos. El primero de ellos es una paciente femenina de 72 años de edad, que es hipertensa, que es tabaquista, tiene como antecedente artrosis de cadera severa, con dificultad para deambular, usa un andador para ello y no tiene antecedentes cardiovasculares. Su enfermedad comienza en marzo del 2018, que se interna en un hospital acá aledaño de Bahía Blanca, en contexto de un cuadro de disnea de reposo y angor prolongado. Cuando ingresa se le hace el primer electrocardiograma, que lo que podemos observar es una isquemia difusa, un infradesnivel del ST, de la cara anterolateral, desde que compromete B2 a B6, D1 y ABL, y compromete a su vez también la cara inferior. En ese contexto también se le solicita un laboratorio que presenta las enzimas cardíacas elevadas y el cuadro inicialmente se interpreta como un infarto sin ST, no Q, complicado con insuficiencia cardíaca, que responde inicialmente a la terapéutica instaurada. Pero a las 48 horas intercurre con un cuadro de edema agudo de pulmón que lo logran estabilizar el cuadro parcialmente y se deriva, una vez estable, a Bahía Blanca, acá en nuestro centro, para realizar una cinecoronariografía. ¿La presento o querés presentarla vos? Bueno, en la cinecoronografía observamos, esta es la coronaria derecha que se encuentra ateromatosa, difusamente enferma, ocluida en tercio medio, con una tenue visualización del lecho distal por circulación homocoronariana. Cuando vamos a la coronaria izquierda, lo que primero observamos es una proyección que se ve muy bien, una caudal derecha se ve muy bien la circunfleja, que se encuentra ocluida en tercio proximal, y a su vez también se ve al final de la inyección que se llena por circulación heterocoronariana la parte distal de la coronaria derecha. Ahora sí, yendo a ver más la arteria descendente anterior, se puede observar que en su trayecto media presenta una lesión severa, segmentaria, calcificada, que a su vez también compromete el primer ramo diagonal, que como puede observarse es un gran ramo diagonal, es prácticamente el único diagonal que tiene, con una obstrucción severa en tercio proximal. Bueno, esto es una proyección Spider que vemos un poco más el desplegamiento de la circunfleja y cómo se encuentra ocluida y también se visualiza por circulación homocoronariana el lecho tenuemente distal. Se realiza en contexto de la anatomía coronaria, se empieza a evaluar el cuadro clínico y se evalúa el riesgo quirúrgico. Tiene un Euroscore de 12%, con un STS score llamativamente inferior de 4,6%. También se evalúa el syntax score, que para los que están en la sala, por ahí algunos no son cardiólogos y no saben lo que es un score que evalúa, según la anatomía coronaria, el riesgo de intervención. En este caso, un puntaje mayor de 32 es de alto riesgo para el paciente, pronóstico y de mortalidad. Y en este caso la paciente tiene 45, con un syntax score 2, que no tiene en cuenta el syntax score 1, pero además agrega parámetros clínicos, que fíjense que tiene una mortalidad a los 4 años para angioplastia del 27% y para cirugía cardiovascular de 4,9%. Bueno, y teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora y lo contado de la paciente, digamos, creo que la primera discusión a debatir sería angioplastia coronaria o cirugía de revascularización y según el caso, ¿cuáles serían las estrategias, ¿no? Sí, ahí en una de las proyecciones faltó no solamente comentar que había, no lo vuelvas para atrás porque está Bien. pero tenía una lesión distal de tronco, radiolúcida excéntrica. Alberto, ¿qué te parece este paciente desde el punto de vista clínico? Este paciente cuando llega
ella es un paciente de muy alto riesgo, un paciente que se interna por insuficiencia cardíaca, por disnea y tiene un electro con alteraciones isquémicas extensísimas. Era un paciente, por supuesto, para coronariografía muy pronto porque el área en riesgo es enorme. Eso lo demostró el estudio y ahí Martín presentó el score syntax. Claro, si uno ve esos números aislados, diría, este paciente podría ser para cirugía, pero yo lo que diría es, ¿cuándo se puede hacer? Este paciente en nuestra práctica habitual lo resolvemos con angioplastia. ¿Por qué lo resolvemos por angioplastia? Porque este paciente hay que revascularizarlo muy pronto y la angioplastia a mí me garantiza que lo vamos a resolver ese mismo día o el día siguiente. Por lo menos resolverle lo que se puede resolver. Yo creo que a este paciente, no sé qué le habrán hecho, pero yo creo que la descendente anterior, que le irriga un área extraordinaria de su corazón y que le pone en riesgo la vida, es la que hay que revascularizar. Yo estoy seguro que ustedes la revascularizaron con angioplastia. En nuestro contexto y en nuestra práctica habitual, este paciente es seguro que lo resolvemos con angioplastia. Ahora, en otro contexto de una cirugía muy rápida, hay que ver el tema de, yo no sé si este paciente había recibido doble antiagregación o no, depende de eso, a lo mejor posterga la cirugía. Yo creo que postergarle la revascularización a este paciente lo pone en un riesgo enorme. Si uno le puede... Es un paciente con una anatomía muy compleja. Los pacientes de anatomía muy compleja muchas veces les va mejor con la cirugía, pero también tiene un contexto clínico que hay que evaluar en cada caso y en cada lugar. Recibió doble antiagregación, hay que esperar, se puede operar enseguida y tiene otras cosas. En nuestra práctica lo más probable es que este paciente vaya a angioplastia y que le vaya bien, por lo menos revascularizarle lo que le está poniendo en riesgo la vida en este momento. Sí, lo importante creo que este es un paciente que tiene una enfermedad muy compleja de la descendente anterior y la diagonal, muy compleja, una lesión distal de tronco, tiene ocluida la circunfleja y tiene ocluida la derecha. Dos oclusiones totales con lesión distal de tronco y enfermedad compleja de bifurcación. Me gustaría saber otra opinión de Marcelo. Bueno, primero me parece que hay un dato que no es claro, igual no sé si está valorada la función ventricular del paciente o no. Algo que yo lo pensé también en el momento que estaba preparando el caso, no tenemos el dato del eco de internación. Tengo un eco posterior que ahora después lo voy a presentar. Es decir, en este caso ingresó, vieron el síndrome coronario agudo, lo estabilizaron y lo mandaron a estudiar. Sí, fue así los pasos. Sí, en realidad para hablar del concepto inicial de cuando uno arrancaba en cardiología clínica, lo que pensaba cuando uno tiene un paciente con un síndrome coronario agudo, o en este caso a posteriori, después de haber hecho un fallo de bomba, se estudia 48 horas después. El concepto inicial que uno tiene en la cabeza siempre es lo que hace para hacer y revasculariza para rescatar músculo. Porque en realidad el futuro de los pacientes se juega en los próximos años, si va a ser insuficiencia cardíaca, si va a ser una muerte súbita, si va a ser un tromboembolismo, si va a necesitar un dispositivo, si va a ir a un trasplante. En este caso ya sabemos que tiene 78 años, o sea que hay un montón de condicionantes que no van a ser. A mí me parece que el escenario clínico inicial, con compromiso hemodinámico, sin conocer algunos otros datos de la paciente, una de las estrategias terapéuticas, si tiene compromiso hemodinámico y no tiene otra alternativa, es la angioplastia en ese momento y es lo que actualmente, de hecho, hacemos nosotros también. Pero el paciente tiene una anatomía coronaria que estabilizado el cuadro, con algunos datos más agregados, uno puede, creo yo, plantear la revascularización completa y eso es por cirugía de revascularización miocárdica. Ahora, este paciente, vos dijiste que no tiene el eco antes, pero le hicieron un eco después. Sí, tiene un eco posterior por ambulatorio. Lo comento, si no. Sí, exacto. Sí. Si no es el tiene un eco, tiene una función ventricular del 44% en el posterior, con trastornos de motilidad, tiene una hipocinesia en lo que corresponde a circunflejo coronaria derecha, inferior y lateral tiene. Hipocinesia en donde corresponde inferior basal y medial y el 44%. Sí. Es decir, y el paciente está estabilizado con todos estos datos. Marcelo. Creo que es un paciente claramente quirúrgico. Es uno contra varios. De acuerdo a la coronariografía le doy mucha importancia a esa diagonal. Y bueno, ahí juega mucho lo avesado o no que puede hacer la hemodinamia, pero tengamos en cuenta que es un paciente que tiene DA proximal, tiene una diagonal, digamos, muy grande, con una lesión severa. Hay que ver si en el tratamiento endovascular cómo queda o cómo se trata esa diagonal, y tiene dos arterias que están ocluidas, que están 100%. Entonces, si este paciente se lo podría estabilizar luego del estudio diagnóstico, enfriar el cuadro y a la semana siguiente
o en unos días le haría una revascularización completa con cirugía. Ricardo. Viendo los datos hemodinámicos y digamos de la función ventricular con 44% de fracción de eyección, es difícil que un paciente entre en edema agudo de pulmón a menos que tenga una falla mitral. Y evidentemente los músculos papilares acá no reciben nada de sangre, porque tiene la circunfleja tapada y la derecha tapada. Probablemente ese sea uno de los mecanismos también de la... Le agrego un dato, en el eco tiene además una insuficiencia mitral moderada. Claro, o sea, me parecía eso. En mi práctica diaria yo creo que los cirujanos no hubieran aceptado este caso, no lo hubieran aceptado directamente. Le dice muchacho a ustedes, directamente en nuestro medio iría a cirugía, a angioplastia, incluyendo el tronco, la descendente anterior y la diagonal. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Yo no sé si es como viste el arquero en el penal, se tira para un lado pero la pelota está en otro lugar. Teniendo en cuenta la insuficiencia mitral, si el problema agudo no fue una de estas dos arterias, la circunfleja o la derecha, que fue la culpable. Y el paciente no tiene resto para compensar, ¿no es cierto? No sé si sería esta, pero es la más factible. Hay que hacer, en lo que yo pienso hacer, simplificar el procedimiento si es bueno para el paciente. Yo le saco un dato porque lo describió bien Martín, ¿eh? Este no tiene enfermedad distal de tronco. No, por No, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo sigue? Bueno, finalmente la conducta que se toma es en contexto de que la paciente se encontraba inestable hemodinámicamente, porque también hay que estar en el momento, ¿no? Es decir, ¿cómo Estaba con evoluciona? fallo de bomba, muy lábil, con el tratamiento máximo tolerado, y teniendo en cuenta, se habla con el médico de la zona, que es el que nos lo deriva a la paciente, terminamos definiendo por la inestabilidad hemodinámica de la paciente y la isquemia, gran isquemia que estaba teniendo, decidir angioplastia coronaria, ¿no? En la brevedad creíamos que también por los tiempos quirúrgicos que uno a veces maneja, por ahí iba a tardarse más tiempo de lo que la paciente tenía como resto, ¿no? Así que bueno, se prosigue en la angioplastia coronaria, que esta... Sí, Te la voy pasando. realmente era una angioplastia compleja. Déjalo circular, sí. Una angioplastia compleja porque era una lesión muy larga de la descendente anterior, una lesión de bifurcación y también una lesión muy larga de la diagonal. Y el syntax es muy alto, o sea que favorecía más a la cirugía que a la angioplastia, pero si teníamos que hacer o revascularizar a este paciente, creo que la revascularización tiene que ser la mejor posible. Y cuando abordamos una bifurcación, el problema es la gran discrepancia entre el diámetro proximal y el diámetro distal del vaso. Entonces decidimos tratar, es decir, primero modificar la placa, evaluarla, como uno dice, un IBUS pobre, un CATIN. Normalmente usamos un IBUS, pero en situaciones hemodinámicamente inestables, como estaba esta paciente en este momento. Rápidamente modificamos la placa con balones no compliantes y realmente se portó muy bien. La siguiente. Y pusimos un stent, ahí no se vio el momento, pero un stent distal sin llegar a la bifurcación. ¿Por qué? Porque había una gran desproporción antes de la diagonal que después. Siguiente. Después lo que hicimos es una técnica de Dica y Crash, pot y repote, eso es un nombre técnico, pero pusimos un stent en la diagonal. Estoy avanzando. Bueno, pusimos un stent en la diagonal, chequeamos que esté todo bien, pusimos un balón. Anda para atrás porque estás pasando muy rápido. Más para atrás. Bien, ahí hay un stent en la diagonal y un balón en la arteria descendente que se infla para hacer un crash, aplastar mínimamente la parte del stent que protruye en la DA. Seguí. Ahí hacemos el primer kissing balón. Seguí. Ahí sacamos la guía para poner el stent en la rama principal, que es la descendente anterior. Seguí. Ahí estamos implantando el stent en la descendente anterior. Seguí. Aquí hacemos el control, que todo parecía bonito, pero no es el mejor resultado porque
hay una gran desproporción arriba, en la parte proximal del ascendente anterior. Hacemos POT, que POT es optimización proximal con un balón cortito y de más diámetro. El stent era de 4, así que le pusimos un balón corto de 4,5 con doble objetivo: facilitarnos el recruce para el segundo kissing balón y mejorar la posición de los stents. Seguí. Ahí estamos recruzando, que lo ideal es por el strut más distal, para que quede una buena arquitectura de la neocarina que se forme. El último kissing balón, seguí. Y el repot, que se llama, porque después del kissing balón, por estudios de OCT y eco, se deforma la parte proximal del stent, y aquí nuevamente mejoramos la posición y la expansión para dejar una arquitectura totalmente adecuada. Que uno realmente se piensa que a una paciente inestable hacer tantas cosas, pero queríamos dejarle, ya que no iba a cirugía, que creo que era el mejor tratamiento para ella, hacerle la mejor angioplastia. ¿Seguí? Este es el resultado final de esta bifurcación en la descendente anterior, y se ve muy bien cómo estaba protegida la derecha. Contanos cómo siguió la paciente. Bueno, la paciente evoluciona posterior a la angioplastia, volvió en la internación al hospital de la zona, evolucionó bien, estable, asintomática. Se decide finalmente el egreso hospitalario con el siguiente esquema de tratamiento. Perdóname. Sí. Alberto, ¿qué esquema antitrombótico, antiplaquetario le pondrías a esta paciente que fue angioplastia? ¿Qué edad tiene? 62 años. 68. 72. A 78. Sí. Bueno, 78 le hubiera puesto igual un esquema más agresivo, porque estamos hablando de que se angioplastió en un síndrome coronario agudo con un área isquémica extensa. No le hubiera puesto aspirina clopidogrel, eso estoy seguro, y esta es una paciente que yo le hubiera puesto ticagrelor. Si hubiera sido más joven, tal vez prasugrel. José, ¿cómo hubieras abordado esta bifurcación técnicamente? Definitivamente en nuestra experiencia nosotros abordamos generalmente, si el ostium de la rama no está comprometido, generalmente nosotros abordamos la rama inicial, la rama principal, o sea la descendente anterior, y luego entonces la lesión que se veía allí era más proximal, no era tanto ostial. Entonces obviamente le mejoramos la lesión proximal, colocamos un stent, pero como siempre va a estar involucrado al momento de la expansión del stent en la DA, colocaríamos dos stents entonces en esas dos, la trataríamos como una bifurcación. Y me parece que en Panamá igual la conducta hubiera sido de endovascular, o sea, no hubiéramos mandado a esta paciente a cirugía, porque para nosotros pues la carga adrenérgica de este paciente en ese momento es altísima. Entonces nosotros lo vemos desde ese punto de vista, está inestable, y para nosotros nos parece mejor la vía de angioplastia, y me parece que fue la decisión correcta. ¿Qué antiagregación le hubieras puesto? El antiagregante que podemos usar, como yo estoy de acuerdo con el doctor acá, utilizaríamos ticagrelor, porque esta es una paciente de alto riesgo, con mucha enfermedad, y la cantidad de material que se coloca en esta bifurcación también es representativo. Y esto lo digo porque tuvimos una experiencia con un colega que le hicimos un tratamiento igualito a este paciente, y el médico de cabecera le cambió la cobertura a clopidogrel y aspirina, y el paciente a los 4 o 5 días hizo muerte súbita. Entonces, ante esa situación nosotros preferimos utilizar una carga antiplaquetaria mucho más agresiva. Sí, me gustaría preguntarle a José María Cubero si pueden traer un micrófono para allá las chicas. ¿Un micrófono en la sala? O subí, José, si no. José María Cubero es un amigo del cual he aprendido mucho, pero él ha hecho un estudio muy exhaustivo con, creo que el Verifao Now, midiendo antiagregación plaquetaria. Primero, antes de las angioplastias medías cuánto se antiagregaba la aspirina y cuánto el clopidogrel en los pacientes. ¿Qué nos puedes decir de esa experiencia? Bueno, lo que ves cuando mides la antiagregación, pues es con el Verify, que tiene bastantes estudios, pero que finalmente no ha tenido pues resultados clínicos, es de que ves muchos pacientes que no están correctamente antiagregados, que cuando le das una dosis de carga de prasu, pues prácticamente a las 4 horas consigues una antiagregación del 95%, casi el 100%. Y bueno, yo con respecto a este caso coincido con vosotros, ¿no?
mi opción hubiera sido percutánea y posiblemente hubiera sido, o sea, en mi país hay diferencia de coste entre prasugrel y lítica, paciente joven, ¿no? Hubiera puesto prasudosis y carga de 60, que es añosa. Bueno, si es añosa, normalmente ponemos ticas más de 75 años. Entre 60 y 70 pues ponemos jóvenes prasu porque es un poquito más barato, 30 euros. Sí, a mí lo que me preocupa, leyendo un trabajo similar al tuyo, de lo que vos estudiaste, como en el RIEC-TAVI, en el TAVI, cuando compararon aspirina y clopidogrel, basalmente la hiperactividad plaquetaria a las 6 horas, a los 5 días, a los 30 días y a los 3 meses, con ticagrel a las 5 horas el 90% tenían la inhibición plaquetaria, es decir, las plaquetas suprimidas. Y a los 5 días el 100%. Y recién después de 3 meses solamente el 20% tenían buena supresión plaquetaria con clopidogrel. Y haciendo una revisión de los últimos 10 trombosis agudas de Sten, fueron todas con clopidogrel. Y sin embargo, la gran mayoría de nuestros escenarios clínicos se da clopidogrel. ¿Cuáles son los escenarios que vos das clopidogrel? Realmente en pocos, ¿no? En pacientes, pues, fundamentalmente mayores, que te presentan ya con anemia, con hemoglobina de 9, 10, con antecedentes de sangrado. En esos casos también solemos usar un Sten Biofreedom de un mes solo de doble antiagregación. Y en algunos casos, pues que a lo mejor en este caso que tiene riesgo de trombosis elevado, ¿no? Doble sincrasia, disfunción ventricular, a lo mejor hacemos un switch inverso, a lo mejor ponemos Brilique durante un mes y después pasamos a Clopi pasado el mes, ¿no? En pacientes de alto riesgo de sangrado, ¿no? Que también hay otros estudios. Marcelo, quizás es la práctica ideal. ¿Cómo lo ves vos que tenés relación clínica con los pacientes desde el punto de vista económico? El ticagrel o el prasugrel. La realidad es que clopidogrel y prasugrel lo usamos a diario con las indicaciones habituales y ticagrelol hasta ahora no hemos usado por una cuestión netamente económica. Y otra cosa que me queda siempre pensando, porque sobre todo en la gente que hace intervencionismo, muchas veces el culpable de la muerte súbita de algunos pacientes, lo he escuchado de muchos hemodinamistas, es el cambio del antiagregante que lo hizo un cardiólogo clínico. Y nunca escuché que le hayan hecho una autopsia y hayan corroborado que la arteria estaba ocluida. O sea, siempre me queda ese signo de preguntas y eso es bastante frecuente. No voy a decir los nombres de quiénes son, pero... Bien. Bueno, ¿cómo evolucionó la paciente? El primer tiempo evolucionó asintomática para angoridisnea, en seguimiento por su cardiólogo por consultorio, le solicita varios estudios. El primero que le hace es un electrocardiograma basal para que vean cómo quedó post-angioplastia. Lo que tiene un ritmo sinusal, QRS angosto, que se ve hipertrofia ventricular izquierda, por lo menos tiene signos electrocardiográficos. Y sí tiene un INFRA-ST rectificado descendente de B2 a B6, con una pequeña QR en D3 y ABF y una rectificación del ST en las derivaciones inferiores. También se le hace un ecocardiograma, que es el que habíamos comentado hoy, tiene diámetros y espesores conservados con una función del 44%, ventricular izquierda, y sí tiene una EM moderada con jet hacia la pared libre en contexto de un cierre restrictivo de la valva posterior. Y presenta trastorno de motilidad, tiene asinesia posterior basal y medial, inferior basal e hipocinesia laterobasal y lateromedial e inferior medial, correspondiente a coronaria derecha circunfleja. Se le realiza una cámara gamma y marca isquemia en los mismos territorios que hablamos en el ecocardiograma. Y finalmente el último estudio que se le hace es la resonancia magnética nuclear cardíaca, que se hace acá en Innova. Tiene una función ventricular izquierda mayor que en el eco, se hace al mes del ecocardiograma esta resonancia, tiene una función del 53%. Informa una hipocinesia en territorio principalmente de coronaria derecha, inferior en segmento basal y medial e inferoseptal medial, con una fibrosis en los mismos territorios que compromete menor al 50% del miocardio, es decir, es un infarto incompleto el que tuvo, con volúmenes y espesores conservados. O sea, la conclusión del estudio es un infarto subendocárdico de escasa extensión inferior e inferoseptal, con viabilidad en 2 de los 3 segmentos. Para graficar un poco lo que les acabo de leer, estas son las imágenes del estudio. Para los que no están muy familiarizados, se los explico un poco. El de la izquierda es un 4 cámaras, que lo que podemos observar se ve la aurícula izquierda, la aurícula derecha, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Esta es la cara septal inferior y esta es la cara lateral. El paciente presenta trastorno de motilidad y hipocinesia inferior septal en el segmento basal.
El dibujo, el video del medio es 3 cámaras, que lo que se puede ver es la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y la aorta. Y de lo que se ve, las paredes del ventrículo izquierdo, lo que se ve es la cara posterior o inferolateral y la cara anterior, que en este caso no presenta trastornos de motilidad. Y en el 2 cámaras, finalmente lo que podemos observar es la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, la cara anterior del ventrículo izquierdo, que no tiene ningún trastorno de motilidad, y sí la cara inferior presenta en los segmentos basales y mediales hipocinesia. Este es un eje corto de los 17 segmentos del ventrículo izquierdo, empezando, las primeras imágenes son los segmentos apicales y a medida que va subiendo son los segmentos basales y se vuelve a observar lo que ya vimos en las imágenes previas, que es la hipocinesia en los territorios mencionados. Y cuando se le hace la inyección con gadolinio, acá vemos lo que hablábamos al principio de la fibrosis subendocárdica, que se ve principalmente en la cara inferior, esta es la cara inferior, esta es la cara septal, cara anterior y cara lateral, en la cara inferior en los segmentos mediales y basales y en la cara inferoseptal en el segmento medio. Con conclusión que la paciente evoluciona a los 2 meses, al poco tiempo que se realiza esta resonancia, se reinterna otra vez en el mismo hospital por un cuadro de edema agudo pulmón que en la zona se interpreta como un cuadro de edema agudo pulmón hipertensivo con un infarto sin elevación del ST secundario al cuadro. Este es el primer electro que le hacen, tiene una taquicardia sinusal de QRS angosto, muy parecido al primer electro, está más taquicárdica acá, y el infradesnivel del ST va desde B4 hasta B6 y en cara inferior también. Pero un poquito acá, Sí. Martín. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué le está pasando a la paciente ahora? Bueno, estamos en presencia de una paciente añosa que no tenemos estudios vasculares previos, con limitación física, o sea, una clase funcional limitada de inicio, que cursó un evento con revascularización tardía por la evolución clínica de la paciente. Creo que hubiese tomado la misma conducta, inclusive creo que si esta paciente se hubiese enfriado y hubiese ido a planteo de cirugía, probablemente encontraríamos enfermedad panvascular por las condiciones y tanta enfermedad coronaria. Esta paciente probablemente ya venía con enfermedad cardíaca, que por su limitación física permanecía asintomática y algo gatilló ese evento que hizo hace 2 meses. Se logró estabilizar con tratamiento médico, hay que ver cómo está el riñón y el resto de los factores. No, está bien, el resto de los parámetros, función bien. renal conservada y el hematocrito está bien también. Pero para vos, ¿qué le Y está pasando ahora, en este por eso, momento? creo que ahora ella tiene una DA revascularizada recientemente, acá no hizo Angor, hay registros de hipertensión y no tiene injuria subepicárdica, creo que los estén permeables y está amenazando el territorio heterocoronariano de coronaria derecha. ¿Fernando? Sí, yo creo que no somos hemodinamistas, cardiólogos intervencionistas, pero no debemos olvidar que somos cardiólogos clínicos. Yo creo claramente lo que está pasando es que todavía no se revascularizó el vaso culpable. Si nosotros nos miramos y empezamos a ver desde el principio de la enferma, el electrocardiograma demuestra más o menos lo mismo que demuestra ahora. Yo creo que el vaso culpable en aquel momento fue la coronaria derecha, en una paciente con enfermedad de múltiples vasos que la descompensa por isquemia en su totalidad el ventrículo izquierdo, seguramente porque si hubiera tenido solamente la coronaria derecha no hubiera hecho el cuadro de edema agudo y de falla bomba que hizo, pero creo que debemos ver los cardiólogos y sobre todo los cardiólogos intervencionistas qué le provocó el cuadro de entrada para poder actuar. A mí me parece que el cuadro de entrada, no hay ninguna duda, fue la coronaria derecha, lo demuestra el ecocardiograma, lo demuestra la resonancia, y que la descendente anterior seguramente ha sufrido, y la circunfleja, isquemia en todos esos territorios, secundaria a la enfermedad difusa que tiene. Es evidente que debemos seguir revascularizándola, y quizás deberíamos haberlo seguido revascularizándola antes del alta, y no lo hubiéramos dado, quizás yo no le hubiera dado el alta antes de terminar una revascularización del territorio de la pared inferior, por lo menos. Me parece que de entrada la de la derecha fue la responsable. Es claro el ecocardiograma y es concordante con el electrocardiograma. Y otra cosa, no sé
cuánto, pero creo que es secundario, la insuficiencia mitral que tiene es secundaria a su patología isquémica en su pared inferior o infralateral. Es decir, yo creo que hay que seguir revascularizándola y creo que hay que hacer la coronaria derecha sin ninguna duda. Porque si nosotros pensamos, ella tuvo un síndrome, dentro de la clasificación de la cardiopatía isquémica, tiene un síndrome coronario agudo no supradesnivel ST, sin elevación del ST. Es decir, que por definición tiene un infarto incompleto y lo sabíamos desde entrada. Es decir, que tenemos un infarto incompleto de coronaria derecha sin ninguna duda, que no ha sido revascularizada y que sin ninguna duda con hipertensión arterial y con enfermedad oclusiva de 2 vasos coronarios haga el mismo cuadro clínico con edema agudo de pulmón y el mismo electrocardiograma por su infarto incompleto. Yo creo que estamos en condiciones, ya no lo hicimos de entrada antes del alta, creo fehacientemente que hay que hacer la coronaria derecha. Perdón, ¿cómo era el electro de ingreso? El de ingreso, el primero de todo, Sí, que era un electro similar a este, la única diferencia que tenía es que no estaba taquicárdica, tenía un infradifuso que era de B2 a B6, de 1 a BL y de 2, de 3 y a BF, o sea, todas las derivaciones. Acá empieza de B4. Con un supra-NABR. Supra-NABR, sí. Cuando esta paciente ingresa y vimos la lesión compleja de la izquierda y que tenía buena circulación colateral, la derecha, y que la derecha tenía un aspecto de crónico y que la circunfleja también, ese electro siempre se interpreta como símil tronco, no de derecha, ¿no? Y creo que, y si vos ves bien la derecha, no creo que nos pondríamos a revascularizar una oclusión total, lo cual simulaba inicialmente, y sí le vas a revascularizar lo que es lo mejor, lo que irriga más del 75% del músculo cardíaco y que protege la derecha. Y a mí acá, yo creo que este paciente está isquémico y me parece que la isquemia sigue isquémico y precipita una hipertensión y descompensa al paciente que está ahora taquicárdico. No tengo ninguna duda que también habría que revascularizar la circunfleja y la derecha. Pero no es la misma internación, quizás porque uno lo que tiene que cuidar es el riñón, ¿no? Este paciente, esa revascularización lo hicimos hemodinámicamente inestable y con mucho contraste, nos llevó tiempo y se estabilizó. Y durante el periodo de estudio pasó esto, se hipertensó, se descompensó, pero si hipertensa para mí es secundario la isquemia todavía remanente, más que un evento primario.